així estan els nostres amics que venen totes les setmanes per a contar-nos coses al voltant del món de l'autisme. Está aquí Juan Carlos Martínez. Hola, muy buenas noches. Él es el presidente de la asociación Proyecto Autista y además padre de Luis, un niño que tiene un hijo que tiene autismo. Y también Marisa San Blas Betetas, que es experta en trastornos del espectro del autismo y gerente de la Fundación Miram, una fundación que trabaja precisamente con las personas con autismo. Y Sonia Martínez también, ya ha venido a todos los programas, ya la conocen. Ella es profesora titular del Departamento de Psicobiología de la Universidad de Valencia y también directora de la Unidad de Investigación de Trastornos de Neurodesarrollo y máster de Neuropsicología Infantil, que es el área que se encarga también pues, de estudiar estos trastornos. Y hoy vamos a hablar, hablaremos también de cómo aprenden, ¿no?, los niños con autismo. Pero como la actualidad siempre manda, pues hemos visto estos días dos noticias que tienen que ver, ¿no?, con el autismo y que nos gustaría hablar con vosotros porque como expertos para que pues nos contéis un poco y nos aclaréis un poco estas noticias. Una ha sido la de una atención a un niño con autismo que sufrió un ataque de epilepsia, ¿no? Sí, esa es la primera noticia. Bueno, lo primero decir que habitualmente se suele decir lo que funciona mal, ¿no? Y se critica. En este caso, el grueso de la noticia, lo más importante, fue una atención sanitaria, la verdad, muy buena. Felicitar a la atención que se realizó por la unidad de emergencia que acudió a atender a este niño con autismo que sufrió un ataque de epilepsia en la calle. Y también felicitar al área de urgencias del Hospital PESET y a su área de neuropediatría, por cierto, que tiene unos neuropediatras excelentes, excelentes. No obstante, y pese a que tengo que decir que este niño se encuentra perfectamente, ¿vale? Hay una cuestión que es muy importante de resaltar, y es que en un momento dado en esta atención, ¿vale?, la persona que acompañaba, la terapeuta que acompañaba a este niño solicitó acompañar en todo el tránsito que realizó el niño dentro de la propia ambulancia, ¿vale?, el traslado hospitalario, y no fue así, ¿vale?, fue simplemente en el asiento del acompañante de la ambulancia. Bien, quiero resaltar este tema no por atacar o por poner faltas a nadie, sino por sumar conocimiento y por intentar que esta situación, ¿vale?, en un futuro no se repita, ¿vale? Las personas con autismo tienen una dificultad muy severa para negociar con cambios de entorno. Si sumamos a eso una situación de emergencia, cualquiera se puede hacer cargo de que esta persona esté en el estado en que esté, necesita de la proximidad lo más cercana y del contacto directo con la persona que es su referencia para entender el mundo. Es como su hemos cordón comentado umbilical. en algún otro programa, hemos comentado incapacidad de asumir el cambio, ¿no? Claro. Y más cuando es un cambio, claro, tan brusco como es una claro, emergencia. Es encontrarse de la calle, tumbado en el suelo, ¿no?, sin saber por qué, a ir dentro de una ambulancia con dos personas que llevan bata blanca y que, bueno, tú y yo sabemos perfectamente que han estudiado medicina, incluso un niño, ¿no?, con una edad de 8 o 10 años, ¿vale?, o incluso menor, puede saber pues que un médico, ¿vale?, seguro, ¿no?, pero una persona con autismo ve una persona blanca con una bata blanca que no sabe muy bien que está en una situación de dolor posiblemente, y eso le provoca un estrés y una situación que, si no tiene la persona de referencia, no tiene ningún punto de apoyo para poder manejarse esa situación, y pueden provocarse situaciones verdaderamente muy indeseables y de mucha carga de estrés para el niño, y además que pueden perjudicar la atención al propio niño, porque no va a poder muchas veces entender esas pautas de comportamiento que el terapeuta, si va dentro de esa unidad, sí que puede atender. Entonces, bueno, queríamos resaltar esa situación pues para incorporar ese conocimiento, ¿no?, y que no se, en la medida de lo posible, salvo cuestiones que afecten directamente a la atención, no se vuelva a repetir. Y si alguien que me está escuchando de la unidad de emergencia entiende que hay un protocolo o alguna disposición que hace que se impida esa permanencia junto al paciente,
paciente, pues que se ponga en contacto con la asociación, porque estamos dispuestas a hacer, pues elaborar los protocolos, que por cierto otras comunidades sí que los tienen, protocolos de atención a personas con TEA en emergencia, como por ejemplo la Comunidad Gallega, pero que por desgracia actualmente en la Comunidad Valenciana no contamos con ninguno. Pero comentabas que esa primera atención fue muy buena, esa primera atención, porque ¿cuáles son, vosotros a lo mejor lo podéis explicar, cuáles son los cuidados especiales que hay que tener ante un caso de estos de una persona con autismo, ¿no? Ante un ataque de epilepsia, pero encima con una persona con autismo, ¿no? Un poco lo comentábamos también y lo poníamos en común. Quizá la manera más rápida de entenderlo es entender esta persona de referencia, que puede ser la terapeuta o puede ser la madre o el padre, como el intérprete de este niño. El intérprete en las dos direcciones, que le puede interpretar la situación para que la pueda comprender, y al contrario, que puede hacer de intérprete de este niño con el personal sanitario. Hablaba de estrés. Esto puede suponer una carga extra de sufrimiento para el niño que es innecesaria. Y si estamos hablando de convulsionar, claro, puede ser un factor que haga más probable que aparezca una segunda convulsión a nivel psicobiológico, puro y duro. Sí. Un poco desde ahí, no sé si tú... Sí, un poco a lo que se está comentando, pues aparte de la gravedad, ¿no?, de poderle volver a provocar en esa situación de estrés pues un segundo ataque, es sobre todo entender qué necesitan, ¿no? Es decir, para ellos se está produciendo una situación de cambio que pues un poco todos los demás somos capaces de poder entender qué puede estar pasando, por qué me están subiendo a la ambulancia, por qué no estoy aquí, pero ellos no, de momento es una situación nueva que seguramente no han vivido nunca y por tanto necesitan de alguien, de un referente que esté guiándole en todo momento y diciéndole qué está pasando, qué es lo que te van a hacer, dónde vamos, además de secuenciar, ¿no?, todos los pasos que se estén dando y sobre todo la seguridad que le da de que hay alguien conocido, porque así todo no nos asegura que esa persona vaya a estar tranquila, es decir, el niño seguramente continuará teniendo esa sensación, claro, es decir, continuará teniendo esa sensación de ¿esto qué es? Porque es algo nuevo que nunca me ha pasado, pero por lo menos si tengo a alguien que sí que me está guiando y me está acompañando y me está ayudando, es decir, es muy importante. En esta situación que es algo de urgencia y que se está dando inmediatamente, pues claro, es algo inesperado para todos, pero cosas programadas para que nos hagamos un poco la idea de las necesidades que presentan, ¿no?, nuestros niños. Y no tan niños, correcto. Es un poco pues no sé, cuando hay programada una analítica o cuando hay programada una visita al dentista. Hay niños que tenemos que trabajar durante meses con ellos para hacer una desensibilización. Primero a ver una persona con una bata blanca, después a sentarte en la butaca que te van a poner, luego ver los aparatos que te van a hacer, cómo, ¿sabes? Primero pues hacerlo, nosotros por ejemplo preparamos a los niños pues en nuestras salas, el propio terapeuta se viste con la bata blanca, luego vamos poco a poco desensibilizando. Si una cosa pues ya de salud que estamos hablando es muy importante, ¿no?, de que el personal sanitario cuando tiene que atender a una persona con TEA sepa cómo tiene que tratarlo y que sobre todo confíe en lo que le está diciendo tanto la familia como las acompañantes si en este caso no está la familia, eso es esencial. Claro, porque en este caso, por lo que comentáis, el personal sanitario a lo mejor no tiene esa formación, ¿no? No tiene esta formación en estos casos concretos. Bueno, en este caso en concreto sí que se le solicitó al personal sanitario que estaba atendiendo en calle, ¿vale?, que procediera de esta forma. Pero evidentemente no tenía el conocimiento suficiente de lo que se supone que supone ser padecer un trastorno de espectro autista, porque si no evidentemente hubiera dicho claro que sí, ¿vale? ¿Es culpa de? No, es una situación que se da y que creo que tenemos todos que valorar las consecuencias que puede tener y sobre todo solventarla, ¿vale? Y si no la afloramos y si no hablamos sobre esa situación, pues estoy convencido que es mucho más probable que se vuelva a repetir. Este hecho de la atención sanitaria es tan relevante
La dificultad del acceso al ámbito sanitario con esta población, que incluso Madrid, el Hospital Gregorio Marañón, tiene una unidad específica, que es la unidad MITEA, que supervisa y hace el seguimiento y el acompañamiento de las personas con TEA dentro de todo el ámbito sanitario del hospital. Pero hasta el punto de gestionar las visitas entre especialistas para que las esperas no sean prolongadas, ¿vale? Y coordinar, por ejemplo, que al mismo día 2 especialistas atiendan sin solución de continuidad a esta persona y siempre acompañada con una persona de referencia, ¿vale? La experiencia lleva 2 años, creo, aproximadamente en Madrid, es muy buena, se ha expuesto aquí en la Comunidad Valenciana y bueno, vuelvo a repetir mis palabras, quiero decir, lo que hace falta, ¿vale? Son protocolos de actuación que nos garanticen que cuando llegue la situación la vamos a abordar en forma y manera, ¿no? Claro, porque estamos hablando que cualquier persona que vaya a urgencias o que tenga de repente una enfermedad puede decirle al médico qué otros síntomas tiene de otras enfermedades que no tienen nada que ver con esta nueva, pero claro, una persona con autismo no puede hacerle entender al médico que distinga entre lo que forma parte del trastorno y lo que es nuevo, ¿no? Y esto pues a los médicos también supongo que les supondrá un ejercicio extra, ¿no? El poder... Ahí se juntan varios factores, ¿no? Es decir, porque primero es el desconocimiento que todavía hay con respecto a lo que necesitan las personas con TEA, ¿no? Es decir, que continúa un poco pues ciertos matices, ¿no? Ciertos, no sé, hitos ahí, como que la persona con autismo es esto, sí, es decir, es un poco... Entonces, eso todavía no está ayudando a que se sepa cómo proceder. Y luego, como bien dices, pues es la persona con autismo, pues muchas de ellas no podrán contarle qué me está pasando, porque incluso algunas o bastantes de ellas incluso no sabrán interpretar qué es lo que le está pasando. No sé localizar si el dolor lo tengo en el estómago, lo tengo en la cabeza o dónde. Entonces, es a 2 vías, ¿no? Es tanto a la expresión como luego a la comprensión del entorno donde lo estamos metiendo, ¿no? Es decir, te estoy metiendo en esta sala donde están estos señores con unas batas blancas que te están haciendo qué y para qué. Entonces ahí se provoca una situación de muchísimo estrés. Hay casos además muy particulares. La persona con autismo suele funcionar en comunicación por patrones, toman un patrón, ven que les es útil, lo interiorizan y lo utilizan, ¿no? Muchas veces esos patrones no acaban de ser lo más ajustados a la situación, entonces te puede pasar, y ellos lo pueden corroborar, que te duele la tripa, y a lo mejor te duele la tripa, no lo entienden, pero te duele la pancha sí. Y alguien se puede morir en el intento de decirle que sí le duele la tripa. O puede decirte, por otro lado, puede que el niño diga, me gusta jugar con Winnie Pooh, ¿vale? Y le gusta jugar con Winnie Pooh, esto es un poco más exagerado, pero eso puede ser otro patrón de comunicación, puede decir que él está diciendo que le duele la pancha. Claro, evidentemente si no está el referente, esta persona que le sirve para entender lo que un patrón significa, o lo que un comportamiento significa y se lo traslada al especialista, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Retos los podemos afrontar todos, pero ¿a costa de qué? Claro, exacto. Y bueno, es importante, como decíamos, hablar de estos temas, ¿no? Porque es importante que para las personas con autismo, y más en estas situaciones de emergencia, ¿no? En las que lo que está en juego es la vida, ¿no? de esta persona. Y también hemos visto otra noticia que saltaba a los periódicos hace poco, y es que es una sentencia del Tribunal Supremo que declara infringido el derecho de la educación de los niños en un aula en el curso 2006-2007, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que se produjera este fallo? Bueno, pues yo voy a tratar de ceñirme lo más concretamente posible al auto. Sí, porque salió en el Levante, vamos a ver una noticia, porque aquí lo tenemos, ¿no? El Supremo ordena que se corrijan fallos en una escuela autista. Sí. Bueno, lo de la escuela autista, ¿vale? Vamos otra vez a dejarlo en una escuela para niños con autismo, que es mucho mejor. No, vamos a ver, lo que sucedió fue un cúmulo de irregularidades que bueno, van desde el ratio, desde la formación de los profesionales del aula, desde lo que es la planificación del centro previa a que empezaran las clases. Hay datos verdaderamente muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, de los 9 niños escolarizados, solo 5 se incorporaron al centro, los otros 4 decidieron incorporarse a la vista D,
¿vale? Otro hecho que llama poderosamente la atención es que la totalidad de los padres presentaron la demanda en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que no dio la razón, ¿vale? Dijo que estaban bien escolarizados, pero que el Tribunal Supremo, en sentencia reciente, ha dicho que la sentencia no se dictó como debía dictarse. Yo no domino los términos, pero prefiero comunicarlo. Es decir, la sentencia le dijo: no, usted no ha dictado sentencia como corresponde y yo le corrijo por la mayor. ¿Vale? Le corrige por la mayor y encima sienta jurisprudencia. Quiere decir que no es solamente que la Generalitat Valenciana tenga la obligación legal de escolarizar a los niños, sino que el Tribunal Supremo, y este auto, establece que debe de cumplir una serie de requisitos de calidad y los hace de forma explícita. Yo me gustaría que no nos quedáramos solamente con el fallo. Son 4 líneas, el auto son 10 u 11 folios, ¿vale? Y verdaderamente lo menos llamativo es el fallo, a pesar de lo importante que es, ¿no? Vamos por las cosas que se explican en la sentencia. Sí. Vamos a colgar en nuestra web de la asociación el auto íntegro y un escrito del abogado para que esa jurisprudencia, pues bueno, sea aprovechada al máximo por el resto de personas que puedan hacer uso de él. Pero como botón de muestra, ¿vale? Y yo quería leer un párrafo que es bastante explícito y que a lo mejor a alguien que todavía no está lo suficiente animado a leerla, el auto, que a veces es algo un poco pesado de leer, pero en uno de los párrafos dice: y si no se respeta la ratio, extremo reconocido en el informe del inspector de educación, faltan la programación y los protocolos de actuación, rota el personal, no se asegura su cualificación y se reúnen a niños que, por sus edades, deberían estar separados, aunque el aula no sea ya pequeña y el personal sea el mínimo exigible, no solo no se han observado las exigencias legales, sino que difícilmente puede decirse que haya respetado el derecho fundamental a la educación, ofreciendo a los niños a los que se refiere el recurso un tratamiento acorde con la situación de desigualdad de partida en que se encuentran. En consecuencia, el motivo debe de ser estimado y la sentencia anulada. Claro, pero ¿y todas estas cosas se pasaron por alto? La falta de ratio, todo lo que la escolarización conjunta, ¿no? Cuando está estipulado por ley que tienen que estar separados por edades, todas estas cosas se pasaron por alto en la primera sentencia. Sí, porque la sentencia, que creo recordar que tiene su desarrollo, su base legal cuando al final se falla, a pesar de que estas consideraciones la tiene presente en sus 3 primeros puntos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al cual, por cierto, ya ha llegado la comunicación desde el Tribunal Supremo para que ejecute y mande ejecutar la sentencia, ¿vale? Supedita la sentencia al informe del inspector. Y el informe del inspector reconoce que en el curso 2006-2007 hasta febrero no se cumplieron unos mínimos, los mínimos exigibles, y se agarra o se basa a ese informe y a que los niños técnicamente estaban escolarizados para decir que no procedía. ¿Vale? La demanda. Y de todo, Marisa y Sonia, ¿hasta qué punto es importante que se aplique correctamente esta ley en los colegios? Para el niño con autismo me refiero. Es darle la oportunidad de aprender, pero de aprender no solo, ya no estamos hablando de contenidos curriculares, de aprender lo básico que le permita tener una mínima calidad de vida. Sí, bueno, y a partir de ahí... Es decir, ahí, porque de esto ya han pasado 5 cursos escolares y bueno, efectivamente, pues, o por suerte, durante estos 5 cursos escolares sí que han cambiado mucho las cosas. Esto fue la primera aula o la segunda que se montó, si no recuerdo mal. Entonces ahí pues tampoco se sabía muy bien todavía por qué, ¿no? ¿Por qué creaban ese tipo de aulas? ¿Para quién las creaban? ¿Qué dotaciones necesitaban? ¿Qué personal cualificado o no cualificado? Esas cosas sí que se han ido cambiando y la verdad es que en estos momentos creo que hay ya más de
15 o 16 aulas en, creo que 16 unidades solo en la provincia de Valencia. en la provincia de Valencia y bueno, la verdad que van mejorando y esto lo que sí que debe de servir es para establecer las bases, es decir, un poco lo que vemos, ¿no? Cada curso escolar es que se organizan, sí que hay más o menos, ahora ya sí que se sabe con qué objetivo, sí que hay un protocolo de para qué niños se pueden beneficiar más y qué niños se pueden beneficiar menos, ¿sabes? Qué niños van más a, bueno, pues un poco al aula ordinaria con los demás que pueden hacer más tiempo de inclusión que otros, los profesionales tienen mucha más formación, tienen técnicos de muy cualificada valía, ¿no? Es decir, que es un poco... Pero sí que es muy importante y sobre todo esta noticia yo creo que sobre todo tiene que servir para que siente las bases de continuidad. Es decir, que claro, que a la hora de montar una nueva o a la hora de hacer otras cosas sepas por qué se hacen, qué necesitas, cómo se accede, para quién se accede, ¿no? Es un poco... Que es lo que está contemplado en la ley, ¿no? De estos detalles que hablábamos. Adaptándote a las necesidades del niño para poderte asegurar que está aprendiendo llegando al máximo del techo que puede alcanzar. Pero para eso vas a tener que tener, primero, protocolos con los que comparar, protocolos de calidad, y segundo, asegurarte de qué necesidades concretas tiene este niño, porque no todos los niños dentro del espectro son iguales, no todos los niños tienen las mismas necesidades, ni siquiera el mismo niño en distintos momentos de su evolución, es decir, como haciéndole el traje a medida, ¿no? Claro, que es lo que veíamos también en aquel vídeo que nos trajisteis del colegio, ¿no? Sí. De los niños, que los niños también, incluso los compañeros, lo tenían asumido perfectamente, las necesidades que tenían cada uno de sus compañeros con autismo. Claro, en definitiva, Sonia ha dado un esbozo muy importante y ha hablado de protocolos. Es decir, volvemos otra vez a los protocolos, lo hemos nombrado antes dentro del ámbito sanitario, pero en educación también. Tenemos la forma de garantizarse la correcta atención de una persona en el ámbito educativo, en este caso del TEA, es tener un protocolo que evidentemente te marque cuáles son las directrices y cuáles son las planificaciones y los elementos básicos a desarrollar y qué requisitos tiene que cumplir y cómo lo supervisas la aplicación de ese protocolo. Sin eso, ¿vale?, quedamos un poco al azar, ¿vale?, de la formación de los profesionales y de la instancia de cada una de esas aulas. Y hoy por hoy sí que es cierto que se avanza muchísimo, incluso en esta propia aula no tiene nada que ver. Estamos hablando del curso 2006-2007, ¿vale?, pero tiene que crearse un protocolo que nos garantice que esta situación, y no por desgracia no lo tendría que garantizar una sentencia del Supremo, sino que lo debería de garantizar un protocolo promovido por el propio gobierno valenciano, en el ámbito educativo y mucho más, en el ámbito global de abordaje del autismo, que por cierto tiene una propuesta no de ley aprobada por todos los grupos parlamentarios para que se haga. Y la tiene desde hace más de un año el gobierno, la instancia desde el SCORS al gobierno valenciano para que se produzca, y todavía estamos esperando que se ponga en marcha. Y toda esta lucha también es porque en las aulas de comunicación y lenguaje, dentro de los modelos de escolarización que hay, es la mejor. Es decir, porque lo que te está diciendo es un aula especializada con personas que saben cómo trabajar con los alumnos con TEA, y además les está dotando la oportunidad de una inclusión directa, ¿no? Es decir, porque está integrado, van a tener sus tiempos de recreo, de comedor, de compartir asignaturas, de hacer... Claro. Entonces, claro, es muy importante que ese modelo se instaure bien, es decir, porque es de gran calidad para ellos. Es un tema, desde luego, muy, muy interesante que continuaremos hablando, pero vamos a hablar, y por eso había Marina, Marisa, de cómo aprenden los niños, ¿no? Que si os parece vamos a hablar un poquito, lo que nos dé tiempo, y bueno, que lo dejamos pendiente y continuaremos hablando de esto, porque muchas veces ha salido el tema aquí con Sonia y con Juan Carlos sobre esto, sobre el aprendizaje, ¿no? Cómo hay que adaptar el aprendizaje al niño, ¿no? Al niño con autismo. Y nos puedes decir así en grandes rasgos. Sí, bueno, un poco en principio el guión que a mí me había marcado, es decir, era el tema de pues eso, ¿no? Sí. Llegamos a una fase de los 6 años, ¿no? Donde escolarizamos, al hilo también de la noticia que se está dando ahora, se dan varias opciones, se dan dónde y dónde vamos a llevar a nuestro hijo, y se abre un camino
muy difícil para las familias, porque es una decisión que no es para un año, ¿no? Es decir, es una decisión que va a durar, pues, un curso escolar que va desde los 6, en el caso de las personas con necesidades educativas especiales va hasta los 21 años, entonces es un recorrido muy largo, entonces es muy importante saber. Entonces es la decisión de dónde vamos a llevar a la persona, qué es lo que le van a dotar y qué necesita aprender, ¿no? Entonces, en un principio, pues es lo de siempre y lo que han estado comentando todos ellos en estos programas, ¿no? Es entender la forma de pensar que tienen, la forma de proceder que tienen y luego, sobre todo, tener en cuenta que cada persona es una persona, como somos cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, ¿no? Con nuestras necesidades, con nuestras manías, con nuestros puntos fuertes. Entonces es conociendo en profundidad a la persona se pueden conseguir muchas cosas muy valiosas, ya no solo en el ámbito educativo, sino también a la hora de desarrollarse, es decir, que vamos a ver que son capaces de hacerlo todo y eso hay que creer en ello, es decir, no vamos a ponerles limitaciones desde el principio porque tengan una etiqueta, ¿no? Claro, he comentado muchas veces que es cuestión de adaptación, ¿no? De adaptarse a cómo aprenden, entender cómo aprenden y entonces aplicar esto, porque nos has traído un material, unos paneles, por ejemplo, de la manera para explicarles cómo lavarse las manos. Por ejemplo, hay es lo que decíamos, ¿no? Adaptar al niño para que pueda, pueda comprender qué es esto de lavarse las manos, ¿no? Ahí lo tenemos, nos comentaba una vez Juan Carlos que es sobre todo visual, ¿no? Que tienen una comprensión visual. Sí. Claro, es el punto fuerte que siempre hemos dicho, ¿no? Que ellos sobre todo desarrollan y entienden la información por la vía visual, pero por lo pragmático que es, ¿no? Es algo que perdura. El lenguaje es muy abstracto. Caben muchas interpretaciones, hay frases pasivas, hay metáforas, hay dobles intenciones, entonces es muy complicado, ¿no? Luego está el lenguaje corporal, es lo que no decimos en palabras, también se puede interpretar por los gestos, entonces claro, es muy complicado. Entonces lo bueno que tiene la parte visual es que perdura en el tiempo, les está dando una información concreta, guiada y paso a paso de lo que tienen que hacer. Pero también tenemos que ir con cuidado de cómo sobregeneralizamos las informaciones, ¿no? Es decir, los apoyos visuales tienen que ser adaptados a cada una de las personas, es decir, hay que ver, pues como hemos dicho antes, sus puntos fuertes, sus necesidades y que es un poco lo que aquí estamos viendo por eso, por lo que decías de la manera visual, ¿no? Hasta la organización del tiempo, claro, que es una cosa que, claro, en principio, ¿cómo lo explicas visualmente? Pues aquí vemos un panel en el que está perfectamente explicado, ¿no? Claro, pero hay incluso, por eso, por lo mismo que te digo, cómo hay que hacer la individualización, ¿no? Es decir, este material, por ejemplo, lo utilizan niños con TEA, que una estructuración de panel de rutina ya la tiene clara, ya lo sabe, ya sabe además, empieza a coger lo que es la noción del tiempo y son para tiempos cortos. Entonces este tipo de panel nos viene muy bien, tanto pues en este caso pues le estás diciendo, primero vas a tener que hacer lo que menos te gusta, que es trabajar, y luego vas a hacer lo que más te gusta, que es ordenador, y ya después del ordenador te vas a casa, pero no necesita que se le anticipe todo lo que tiene que hacer pues en el momento de trabajar o qué programas tiene que hacer en el ordenador. Por ejemplo, este tipo de paneles pues también nos viene muy bien para el tema de limitarles pues el tiempo de ver la tele o el tiempo, porque claro, la noción del tiempo, tú le puedes decir 5 minutos, pero lo mismo, que son 5 minutos, ¿no? Claro. Y aquí vemos otro que incluso sociales. o sea, en este panel lo que se refleja es una cadena de acontecimientos, ¿no? Claro, estos son lo que se denominan historias sociales y lo que intentan contar son, pues eso, en este caso es el niño ¿lo han castigado? El niño tiene que estar castigado porque llora, entonces es lo que le tienes que decir, ¿no? Es decir, pues en este caso es porque en la clase se enfada y tal, y entonces sale fuera de la clase y tú ya lo que le tienes que decir, en la historia esta lo que le está diciendo es:
cuándo puede volver a entrar en la Ajá. clase. Entonces tú le concretas, cuentas hasta 10, dejas de llorar y entonces vuelves a entrar en la clase. Entonces ahí es como, también me están dando el tiempo de cómo tengo que organizarme, ¿no? Esto es una labor también que no solo en la escuela, sino que los padres tenéis que aprender también a utilizar, ¿no?, este tipo de lenguaje nuevo, esta nueva manera de comunicarse. Es que ahí es donde está el éxito. Es decir, el tema es en la generalización. Nosotros simplemente somos mediadores, los cuales nosotros podemos enseñar cosas concretas, además en un contexto que no va a ser el natural del niño, para que luego eso sea capaz de generalizarlo en todos los lugares y pueda llegar a entender, ¿no?, y cómo utilizar esas estrategias comunicativas. Por aquí lo que se está implantando es, pues eso, ¿no?, que cada vez tengan un desarrollo de la comunicación, sea cual sea, porque Claro. al final pues lo mismo, ¿no? Siempre adaptándonos a la persona, pues habrá niños que no tienen lenguaje oral, pero con pictogramas o con gestos te está diciendo muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que se nos acaba el tiempo, se nos ha acabado el tiempo y no hemos podido porque habías traído material, Sí, incluso sí. vuelves la semana que viene, ¿no, Juan Carlos? Sonia, la dejamos volver la semana que viene. Sí, por favor, vuelve la semana que viene y nos cuentas todo este material, porque claro, ya hemos visto que la actualidad mandaba y teníamos que comentar esos temas que eran también de mucho interés. Marisa, Sonia, muchísimas gracias. gracias. Marisa, un placer. Nada, y igualmente. La semana que viene vuelves y nos cuentas todo este material. Muy bien. Gracias a vosotros. Venga, muchas Gracias. gracias. Y nosotros